La esperanza es la virtud del caminante que, como nosotros, todavía no ha llegado a la meta. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Del libro Hablar con Dios tomaremos algunas ideas para esta meditación. Por medio de la esperanza siempre tenemos los medios para ser fieles al Señor, perseverar en la propia vocación recibida. En el cumplimiento de nuestros deberes es como se practica esa esperanza, pero hemos de estar atentos a Cristo, que se acerca a nosotros en medio de nuestras ocupaciones, y agarramos a esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar, con el fin de que no perdamos el punto de mira sobrenatural. Porque la esperanza es esa virtud del caminante que sabe que todavía no llega al final de su camino. Jesús jamás nos dejaría solos. Él es nuestra fortaleza, nos ayuda a vencernos y para vencer nos hace repetir aquel grito: todo lo puedo en aquel que me conforta. Así recogemos esa promesa segura de Dios de no abandonar jamás a sus hijos si sus hijos no le abandonan. El Señor habla con frecuencia de fidelidad. A lo largo del Evangelio nos pone como ejemplo al siervo fiel y prudente. También nos habla del amo bueno y fiel. La idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que es el título de fieles que bastará para designar así a los discípulos de Cristo. A la perseverancia se le opone la inconstancia, que inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien, que cambia fácilmente de camino. Al surgir las dificultades o tentaciones, decide no seguir más. Entre los obstáculos más frecuentes que se oponen a la perseverancia, que es quien camina de la mano con la esperanza, en primer lugar está la soberbia. Esta oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y debilita nuestra voluntad para luchar contra las dificultades y tentaciones. Por eso, sin humildad, la perseverancia se torna endeble y quebradiza. Otras veces, lo que dificulta la lealtad son los compromisos contraídos. Quizá el propio ambiente, la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares pero que no lo son. Y por eso mismo parece quererse dar a entender que ser fiel no es un valor fundamental de la persona. Los malos testimonios de quienes deberían ser fieles pierden a muchas otras personas. En otras ocasiones, los obstáculos pueden tener su origen en el descuido de la lucha, en lo pequeño, en el día a día. El mismo Señor nos ha dicho: quien es fiel en lo pequeño, también lo es en lo grande. Así que el cristiano ha de cuidar hasta los pequeños deberes de su trabajo profesional, como la puntualidad, el orden, el trabajo bien acabado. El que lucha por mantener la presencia de Dios durante la jornada, el que guarda con naturalidad los sentidos, el marido leal con su esposa, el estudiante que prepara bien su clase, esos están en el camino de ser fieles. Cuando sus compromisos requieran un auténtico heroísmo, lo lograrán. Porque la fidelidad hasta el final de la vida exige fidelidad en lo pequeño de cada jornada, saber recomenzar de nuevo cuando por fragilidad hubo algún descamino, perseverar en nuestra vocación y responder a las llamadas de Dios que hace a lo largo de la vida. Es cierto, no faltan los obstáculos y las dificultades, a veces los incidentes aislados de cobardía o de derrota, pero el llamamiento de Cristo exige una respuesta firme y continuada,
a la vez que debe penetrar profundamente en el sentido que tiene la cruz, las dificultades, el dolor, la enfermedad, y en la grandeza en la que estas exigencias del propio camino tendrá. La virtud de la esperanza, la virtud de la fidelidad, debe informar todas las manifestaciones de la vida del cristiano. Las relaciones con Dios, con la Iglesia, con el prójimo y en el trabajo, en sus deberes de Estado y consigo mismo, es más el hombre fiel en todas sus formas cuando es fiel en su vocación. Y si es en su fidelidad al Señor donde se deduce, a la que se reduce la fidelidad de todos sus compromisos verdaderos, es ahí donde se da la mayor esperanza. Fracasar, pues, en la vocación que Dios ha querido para nosotros, es fracasar en todo. Al faltar a la fidelidad al Señor, todo queda desunido y roto. Aun cuando Él en su misericordia después pueda recomponerlo todo, si el hombre humildemente se lo pide. Dios mismo sostiene constantemente nuestra fidelidad y cuenta con nuestra flaqueza humana, nuestros defectos y nuestras equivocaciones, y está dispuesto a darnos gracias necesarias para que podamos, como aquellos discípulos de Emaús, salir adelante en todo momento y con sinceridad de vida y deseos de lucha ante aquel aparente fracaso. Dios no quiere nuestro éxito, lo que Dios quiere es nuestra fidelidad y un esfuerzo continuo de lucha. De este modo, perseverando con la ayuda de Dios en lo poco de cada día, lograremos oír al final de nuestra vida con gozosa dicha aquellas palabras del Señor. Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Es muy posible que nosotros también nos encontremos con personas que han perdido el sentido sobrenatural de su vida y tendremos que llevarlas en el nombre del Señor a la luz de la esperanza. Porque es mucha la tibieza en el mundo, mucha la oscuridad, y la misión apostólica del cristiano es la continuación de Jesús, concretada en aquellas personas a las que transcurre su vida. Al terminar nuestra oración, le hemos de decir a Jesús: quédate con nosotros, porque se hace de noche. Así como los discípulos de Emaús le han dicho: quédate con nosotros, Señor, porque sin ti todo es oscuridad y nuestra vida carece de sentido. Sin ti, Señor, andamos desorientados y perdidos. Contigo todo tiene sentido nuevo. Hasta la misma muerte es otra realidad radicalmente diferente. Quédate, Señor, con nosotros. Recuérdanos siempre las cosas esenciales de nuestra existencia. Ayúdanos a ser fieles, a saber escuchar con atención el consejo sabio de aquellas personas en las que tú haces presente en nuestro camino hacia ti. Quédate con nosotros, Señor, porque ha oscurecido. Fue eficaz la oración de Cleofás y su compañero. Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa, y qué dolor si no le pedimos que se quede. San Escrivá de Balaguer. Cuando estos dos discípulos de Emaús iban en camino, habían perdido la virtud de la esperanza porque Cristo, en quien habían puesto todo el sentido de su vida, había muerto. El Señor, como si también Él fuese de camino,
les da alcance y se une a ellos sin ser reconocido. La conversación tiene un tono entrecortado, como cuando se habla mientras se camina. Hablan entre sí y de lo que les preocupa. Lo ocurrido en Jerusalén la tarde del viernes, la muerte de Jesús de Nazaret. La crucifixión del Señor había supuesto una grave prueba para las esperanzas de todos aquellos que se consideraban sus discípulos y que en un grado o en otro habían depositado en Él su confianza. Todo se había desarrollado con tal rapidez y aún no se habían recobrado de lo que habían visto sus ojos. Estos que regresan a su aldea, después de haber celebrado la fiesta de la Pascua en Jerusalén, muestran su inmensa tristeza, su desesperanza, su desconcierto a través de la conversación. Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel. Así le dicen. Ahora hablan de Jesús como de una realidad pasada. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Pero tomemos este ejemplo porque nos sucede a nosotros mismos. En el camino de Emaús olvidamos que Jesús está vivo a nuestro lado ahora mismo. Este redescubrimiento aviva la fe, resucita la esperanza. Es un hallazgo que nos señala que Cristo está presente. Jesús es, Jesús está, Jesús ahora mismo. A pesar de nuestras dificultades, Jesús está junto a mí. Conocían estos hombres la promesa de Cristo acerca de su resurrección, pero lo habían olvidado. Los discípulos de Emaús son la imagen viva del desaliento. Su inteligencia está a oscuras y su corazón embotado. Por eso hoy le pedimos al Señor: Jesús, ayúdanos a devolvernos la fe y la esperanza. Ayúdanos a recuperar la alegría y el amor. Que sintamos como los discípulos de Emaús abrazarse nuestro corazón mientras tú nos acompañas en el camino. Ayúdanos a no sentirnos solos. Que la falta de esperanza y nuestros propios defectos no nos hagan desfallecer en nuestro apostolado y en el amor que hemos de dar a todos los que nos rodean. Jesús, no permitas que jamás nos alejemos de ti.